Ya estás ahí. Bueno. Uy, me fui a la miércoles. Ahí estamos. Bueno, entonces decíamos que teníamos algunas de las características que vamos a, de las características son la, ¿ven la diapo o no? ¿Se ve la diapo? ¿Se ve la diapo? Dice morfología y características culturales. Ah, perfecto. Bueno, entonces decíamos que dentro de lo que es las características bacterianas vamos a ver la morfología y las características culturales o de los cultivos, ¿no? De las colonias o de cómo crece en un medio líquido. ¿Qué pasó con los demás? Se quedaron en el... Se quedaron. Bueno. Bueno, después otra de las características que usamos para clasificar las bacterias son las características que llamamos bioquímicas y fisiológicas. O lo que se llama naturalmente pruebas bioquímicas. ¿Sí? Las pruebas bioquímicas son ensayos muy sencillitos, muy simples. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un montón, así que suelen ser en tubo, muy sencillos, y que me sirven para darme cuenta o para demostrar una determinada característica bioquímica de ese microorganismo en particular. O sea, me muestra como alguna característica particular del microorganismo. ¿Por qué decimos característica bioquímica? Bueno, porque en general se trata de la presencia, por ejemplo, o la ausencia de ciertas enzimas. ¿Sí? Muchas de las pruebas bioquímicas tienen que ver con detectar si este microorganismo tiene una cierta enzima. Por ejemplo, para degradar algún hidrato de carbono, ¿sí? O para convertir algún producto de nitrógeno. También, o de oxígeno, ahora vamos a ver. También la presencia o ausencia también vamos a ver la presencia o la ausencia de una determinada vía metabólica. Por ejemplo, si hace anaerobiosis o no, ¿sí? Otra característica fisiológica o bioquímica que nos puede servir para identificar es si ese microorganismo crece a una cierta temperatura o no. ¿Sí? También si crece en presencia de ciertos inhibidores. Si se mueve o no se mueve, ¿sí? ¿Qué mecanismos utiliza para generar y almacenar la energía? ¿Cuál es su sensibilidad a los diferentes antimicrobianos o antibióticos? Entonces, todas estas características me sirven a mí para poder determinar de qué género y especie estoy hablando, ¿sí? Según este tipo de características. Ahora vamos a ir viendo un poquito más. ¿Dijo presencia o ausencia de enzimas también o no? ¿Cómo? ¿Dijo presencia o ausencia de enzimas? Claro. Ah. Los microorganismos, por ejemplo, para que un microorganismo pueda utilizar la glucosa o la sacarosa para producir energía, necesita una enzima que degrade esa glucosa y la transforme en energía. ¿Sí? Entonces, si no la tiene, no la puede degradar, por ejemplo. Ahora vamos a ver algunas. Después hay otros criterios como son la serología, la fagotipia, que no nos vamos a meter demasiado, que tiene que ver con cómo reacciona ante diferentes, que tiene que ver con los antígenos bacterianos y su reacción inmunológica. ¿Sí? Ahí ya podemos ver el serotipo, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, por ahí han escuchado alguna vez que hablan del serotipo de algún microorganismo, alguna bacteria o algún virus, tiene que ver cómo reacciona, o sea, qué antígenos tiene. Y
Algunos otros, no sé por qué aparece así, y algunos otros son más características que tienen que ver con lo genético, como son qué porcentaje de guanina y de citosina tienen, cuál es la secuencia de ADN de ese microorganismo. Ahí ya es una identificación súper precisa, porque si yo puedo secuenciar el ADN que tiene, ya no tengo dudas de qué microorganismo es, ¿sí? Todas las demás que vimos antes son medias indirectas, porque lo que vamos a ver es si tiene o no tiene una enzima, si tiene o no tiene alguna vía metabólica. Acá ya vemos si tiene el ADN o no tiene. Esto no hay manera, la secuencia de ADN es bien preciso. Lo otro es indirecto. Pero nosotros en el laboratorio no podemos hacer la genotipificación, no podemos saber el ADN. Así que lo que hacemos en el laboratorio es la caracterización bacteriana bioquímica, es decir, de las reacciones químicas que se producen, ¿sí? Y entonces vamos a hacer lo que llamábamos pruebas bioquímicas, ¿sí? En la actualidad hay muchos kits, digamos, que son semiautomatizados, donde ya están todas las pruebitas juntas, que son súper sencillos. Uno de los videitos que ustedes tienen es eso, y detecta rápidamente, se pueden hacer varias pruebas bioquímicas en simultáneo. Suelen venir en unas tiritas plásticas que tienen como si fueran cazuelitas, y ahí están los reactivos, están como deshidratados, y cuando uno le agrega la suspensión de la bacteria que está buscando, se hidratan y reaccionan con los reactivos. También hay tiras en papel de filtro, similar a lo que ustedes usan de las tiritas reactivas para ver pH en orina, o glucosa, o proteínas. Bueno, también hay tiritas así para determinar algunas pruebas bioquímicas de los microorganismos, ¿sí? Y estas pruebas bioquímicas, que son semiautomatizadas o más modernas, utilizan lo que se llama la taxonomía numérica, porque tienen códigos numéricos, según si me da positivo o negativo, le pongo positivo, negativo, eso genera un número, y ese número lo puedo buscar en una computadora y puedo saber qué microorganismo es. Esto es súper moderno. Pero no siempre es lo que hay, porque a veces no hay plata. Así que se hace lo tradicional. Bueno, ¿cuáles son las etapas que tenemos que hacer para identificar un microorganismo? Primero, obtener un cultivo puro. Recuerden que eso es súper importante. Si no tenemos un cultivo puro, no podemos hacer ninguna identificación, ¿sí? Después que tenemos un cultivo puro, que ya sabemos que todos los microorganismos que tenemos ahí son del mismo género y de la misma especie, que son puros y no están mezclados con ningún otro, vamos a hacer la determinación. Primero, ¿de qué? De la forma, de la estructura, de la agrupación, o sea que vamos a hacer una tinción de grano. Y vamos a ver si son cocos, bacilos, cómo están agrupados, si son gram positivos, si son gram negativos. Todas esas cosas son nuestro primer filtro de clasificación. Una vez que hicimos el primer filtro y que ya sabemos, por ejemplo, que son cocos gram positivos, bueno, nos vamos ahí a otro tipo de pruebas, que son las de metabolismo, ¿sí? Y después tenemos que hacer lo que se llaman las pruebas bioquímicas. Dentro de las pruebas bioquímicas tenemos dos, las primarias y las secundarias, ¿sí? Las primarias, digamos, son pruebas más sencillas que nos permiten, que nos permiten identificar algunas características metabólicas de ese microorganismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sembrar el microorganismo aislado de un cultivo puro en medios de cultivo que son diferenciales, ¿sí? ¿Se acuerdan que los medios de cultivo diferenciales nos permitían observar alguna característica porque nos revelaban alguna característica? Bueno, los medios de cultivo que se usan para identificación son medios de cultivo diferenciales, ¿sí? Tienen cosas o ingredientes o materiales que nos permiten ver una característica particular del microorganismo. Entonces, para la realización de las pruebas bioquímicas primarias, lo que hacemos es sembrar
el microorganismo en diferentes medios y por ahí poder identificar alguna característica. Si con esas no es suficiente, vamos a tener que utilizar algunas pruebas bioquímicas más, que se llaman secundarias, ¿sí? Siempre que no se pueda. Y después tenemos también la serología, ¿sí? Que cuando las pruebas bioquímicas no alcanzan, vamos a ver los serotipos. Pero no es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Me están siguiendo? Los demás se quedaron en el... Nunca entraron. Sí, la voy siguiendo, va salteando, así que buenísimo. ¿Cómo, cómo? Va pasando hoja como loco, así que yo voy tachando, chau. Sí, por supuesto, sí, sí. Las pruebas bioquímicas más frecuentes que vamos a utilizar son las que están vinculadas con la respiración, súper importantes, son dos, la oxidasa y la catalasa, y nos van a ser súper útiles para hacer una clasificación y hacer un buen filtro. Después vamos a ver otra súper importante, es la descomposición de azúcares, ¿sí? Por ejemplo, la de si utiliza o no glucosa, si utiliza o no lactosa, si utiliza o no sacarosa. Y si para poder utilizar o descomponer ese azúcar necesita oxígeno o no. Es decir, si lo hace por fermentación o por vía aeróbica. También vamos a poder ver si produce ácido, ¿sí? Si produce gas durante la descomposición de azúcares. ¿Por qué? Porque algunos organismos van a oxidar el azúcar, es decir, lo van a hacer en presencia de oxígeno. Y otros microorganismos van a fermentar los azúcares, es decir, lo van a hacer en ausencia de oxígeno. Y entonces, eso es una gran diferencia que me permite clasificar los microorganismos entre los que fermentan y los que no fermentan, por ejemplo. Después vamos a detectar algunas enzimas en particular y algunas vías metabólicas, no nos vamos a meter mucho con esto, con el punto 3, Mario Tachalo, no nos vamos a meter mucho con esto, simplemente con detección, ¿sí? de algunas enzimas y vías metabólicas muy particulares, pero hay 1.000.000. Y también la fuente única de carbono, ¿sí? Eso, ¿qué utiliza como fuente de carbono este microorganismo? Otra de las cosas importantes para diferenciar algunas especies de microorganismos, y algunos géneros también, es qué utilizan como fuente de nitrógeno, ¿sí? La utilización de compuestos nitrogenados. ¿Se acuerdan que cuando nosotros dijimos que había muchas maneras de usar el nitrógeno, dijimos que algunos tomaban nitrógeno del aire, que algunos utilizaban amoníaco, otros transformaban en nitrato? Bueno, justamente eso es lo que se hace con muchas de las pruebitas, ¿sí? Se ve si pueden usar la urea, si utilizan aminoácidos, ven acá, LOA, lisina, ornitina, arginina, son aminoácidos que tienen, obviamente tienen nitrógeno. ¿Sí? O sea, si es que si es un microorganismo que tiene la capacidad de descomponer aminoácidos y urea, si es un microorganismo que tiene la capacidad de reducir nitratos, es súper importante. Y después vamos a tener algunos ensayos combinados. El TCI, es uno de los que más vamos a estudiar, porque es súper combinado y tiene 3 azúcares diferentes, glucosa, lactosa y sacarosa, y aparte tiene hierro. Entonces ahí yo puedo saber, con el TCI puedo saber si fermenta o no la glucosa, si fermenta o no la lactosa, si fermenta o no la sacarosa, ¿sí? Si produce ácido, porque al producir ácido, lo que produce un ácido que se llama ácido sulfídrico, y cuando produce el ácido sulfídrico se combina con el hierro y se me pone todo negro. O sea que puedo saber si generó ácido porque se me pone todo negro o no se me pone negro, por ejemplo. O sea que tengo muchas, en una misma pruebita puedo determinar un montón de características, ¿sí? Lo mismo pasa con el LIA, con el bilis esculina, son ensayos combinados. Claro, las enterobacterias
son un grupo de microorganismos, Mariu, vos que lo decís, que están dentro de los que son fermentadores de glucosa y algunos de lactosa, ¿sí? Pero están los que son fermentadores de glucosa, ¿sí? Mientras que los que no son enterobacterias no fermentan la glucosa. Entonces, con este TCI uno puede hacer una diferencia muy, muy especial para darme cuenta si estoy en presencia de enterobacterias o no. O sea, el TCI es muy clave. Después tenemos otras que son la detección de algunas exoenzimas, es decir, enzimas que el microorganismo larga para afuera, ¿sí? Acá la que más me interesa es la coagulasa. La vamos a usar muchísimo para diferenciar, por ejemplo, el Staphylococcus aureus del resto de los estafilococos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Staphylococcus aureus tiene una enzima que es capaz de coagular, ¿sí? Tiene presencia de la coagulasa, es decir, que tiene esa enzima coagulasa que tiene el Staphylococcus aureus, hace posible que se coagular un suero. ¿Sí? O sea que si yo pongo el Staphylococcus aureus, le agrego un suero, el Staphylococcus aureus va a coagular ese suero. ¿Sí? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? ¿Y por qué lo coagula? Porque tiene una enzima que se llama coagulasa. Los otros estafilococos no tienen esa enzima y entonces no pueden coagular el suero. ¿Sí? Son ciertas características que nos van a permitir identificarlos. Después hay otros, como dice acá, los misceláneos, que son varios. Uno de los más importantes son la producción de los pigmentos que generan las pseudomonas. Las pseudomonas son unos microorganismos que son los contrarios de las enterobacterias, son no fermentadores, pero producen muchísimos pigmentos verdes y azules y así los podemos identificar. Y la movilidad también es importante para identificar. ¿Sí? Otras pruebas bioquímicas importantes es ver si crece o no crece con algunos inhibidores. Por ejemplo, si crece a 42 grados, que es una temperatura que normalmente los microorganismos no crecen, y algunos particularmente sí, entonces me dan un indicio de cuál es. Si crece en presencia de un antibiótico que se llama novobiosina, eso también. Si puede crecer con mucha cantidad de sal, ¿sí? ¿Está bien? Como el aureus, por ejemplo, el Staphylococcus aureus puede crecer en un agar súper salado, mientras que los otros no. También está el tipo de hemólisis en sangre. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo que usábamos el agar sangre? Que dijimos que era diferencial, ¿por qué? Porque algunos microorganismos tienen algunas enzimas que se llaman hemolicinas y que logran lisar la sangre. Algunas mucho, otras parcialmente y otras no la tienen. Entonces, en base a eso vamos a clasificar la hemólisis y podemos clasificar y identificar un microorganismo, según si tiene o no tiene esta enzima, hemolicina, que hemoliza la sangre. ¿Sí? Y la podemos ver, por ejemplo, con un agar sangre. Estas tres no nos vamos a meter, la 11 y la 12 y la 13, porque es demasiado específico. Quiero mostrarles algunas cositas. Oye, quiero que veamos, ahora vamos a ver el videíto, acá está, porque a mí me interesa que veamos algunas en particular. Vamos a ver el videíto, o si quieren lo pueden ver después. Entonces los cuento, en el videíto se ve mejor. ¿Cuál me interesa? La prueba de oxidasa, por ejemplo, y la prueba de catalasa. ¿Sí? La prueba de oxidasa es una prueba que se hace muy sencillamente, se pone en un papel de filtro o a veces ya vienen en las tiritas, ¿sí? Y lo que vamos a determinar es si ese microorganismo tiene o no oxidasa. ¿Sí? Ay, me perdí dónde estaba la prueba de oxidasa. Están en los videitos que yo colgué. Ah, no está en el apunte para... Ah, ok. El apunte también está. Si yo mal no recuerdo, tiene que estar. Si Sí, no pero lo no lo encuentro.
Bueno, si no lo encuentran, ahora después les paso las pruebitas, ¿sí? Uy, se me fue. Bueno, la prueba de oxidasa, en realidad lo que yo estoy buscando es si ese microorganismo tiene o no oxidasa, ¿sí? Si tiene esa enzima. ¿Cuál es la enzima de la oxidasa? Bueno, justamente es la enzima que permite utilizar el oxígeno y la vía aeróbica como vía metabólica, ¿sí? Es esa enzima. Entonces, aquellos que son fermentadores no van a tenerla, y los que no sean fermentadores, sí. Vos recién, Mario, me decías las enterobacterias. Las enterobacterias dijimos que son fermentadoras de glucosa. Así que las enterobacterias no tienen esta enzima oxidasa, porque no utilizan la vía aeróbica, utilizan la vía de fermentación, la anaeróbica, ¿sí? La encontré, donde dice enzimas vinculadas con la respiración. Esa, ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a agregar un poquito de mi suspensión bacteriana en ese papelito, le voy a agregar un reactivo, que bueno, ahí lo dice, que es el dicloruro de tetrametil, que es fenilidamina, no importa, no tienen por qué saberlo. Lo que va a hacer es que si el microorganismo tiene oxidasa, esa oxidasa va a oxidar este reactivo, ¿sí? Y entonces voy a ver un color azulado. Si el microorganismo no tiene la enzima oxidasa, entonces no va a degradar, a oxidar a este reactivo y yo no voy a ver nada, no va a haber un viraje de color, ¿sí? O sea que si vira a color azul, entonces yo realmente estoy viendo la presencia de oxidasa. ¿Quiénes van a tener oxidasa positiva? Como dijimos, los que no son fermentadores. Los que son fermentadores no van a tener oxidasa positiva. Otra de las enzimas vinculadas a la respiración es la catalasa. Y también es súper importante porque la catalasa es una enzima que va a ser la que va a degradar al agua oxigenada, ¿sí? Va a romper la molécula de agua oxigenada en agua y oxígeno, ¿sí? Entonces, si el microorganismo que yo estoy ensayando tiene enzima catalasa, yo la voy a poner en un portaobjetos, ¿sí? Voy a poner un poquito de suspensión bacteriana o una colonia ahí en el portaobjetos con un poquito de solución fisiológica y le voy a agregar unas gotitas de agua oxigenada. Si el microorganismo que estoy ensayando de esa colonia tiene la enzima catalasa, va a romper la molécula de agua oxigenada y me va a formar agua y oxígeno. ¿Y cómo lo voy a ver yo? Porque el oxígeno, al ser un gas, va a intentar escapar y hace burbujitas. Del mismo modo que el agua oxigenada nos hace burbujitas en una herida, ¿sí? Es por la misma razón. ¿Vieron cuando uno se tira agua oxigenada en la herida que hace como burbujitas? Eso es el oxígeno que se forma cuando se degrada el agua oxigenada. Acá pasa lo mismo. Entonces, si yo veo burbujitas, me está diciendo que tengo catalasa positiva, ¿sí? Esas son las de la respiración que son importantes. Y después, yo tenía diapo de eso y no sé dónde está. Bueno, y otra de las que me interesa es que vean, es la de la del TCI. ¿Sí? Que creo que también lo tienen ahí. El TCI, como les dije, es Ya voy. El TCI es un... Vamos para allá. Es un ensayo combinado, les dije yo que tenía 3 azúcares mezclados, ese medio de cultivo, glucosa, lactosa y sacarosa. Y lo que va a ocurrir es que yo puedo ahí sembrar, y tiene hierro también, por eso se llama TCI, 3 azúcar hierro, ¿sí? ¿Puede ser que sea prueba de TCI y KIA? ¿Cómo, Guadalupe, perdón?
Prueba de TCI y KIA. Claro, el TCI es Ah. uno y el LIA es otro, sí. El KIA, sí. Del Agar Killer, ¿no? Sí, Agar Killer. Ah, bueno. Es un medio que me sirve mucho para identificar justamente las enterobacterias, porque voy a poder ver si son fermentadoras o no, ¿sí? Se prepara en un tubito, pero se hace pico de flauta. No sé si ustedes se acuerdan que era el tubo y como si tuviera una inclinación, se ponía inclinado. Y entonces ahí yo voy a tener dos zonas ahí lo explica bien. Igual se los voy a explicar. Voy a ver si tengo la diapositiva, voy a buscarla ahora, porque acá ya con este terminamos. Lo que tiene, como les decía, están en pico de flauta. Entonces yo voy a poder ver dos zonas, el fondo del tubo y el piquito del tubo. ¿Se acuerdan lo que digo de pico de flauta, no? ¿Se acuerdan lo que era pico de flauta o no? O más o menos. No, profe. Sí, algo me acuerdo, pero... Era un tubito donde lo poníamos inclinado, entonces quedaba el fondo, no quedaba todo así, sino quedaba el fondo. A ver cómo les puedo, acá, a ver. Era como, no, esto es recto, no. Acá, a ver si puedo. Este es el tubito y quedaba así. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces, este es el fondo y este es el pico. Este es el fondo, este es el pico. Cuando hay, si acá tengo tres azúcares, glucosa, sacarosa y lactosa. Cuando se fermenta, si el microorganismo fermenta alguno de esos tres azúcares, lo que me va a ocurrir es que se me va a acidificar el medio, ¿sí? Se me va a poner más ácido y entonces el indicador que yo tengo acá, que es de color, va a virar su color, ¿sí? Va a pasar de rojo a amarillo. ¿Sí? O sea, el tubito cuando yo lo preparo es todo rojo. Si el microorganismo que puse fermenta alguno de los azúcares, se me va a poner amarillo. ¿Por qué? Porque me acidifica. Entonces, si yo pongo uno que no fermenta ninguno, va a seguir rojo. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que es un no fermentador. Ahora, si yo veo que solamente me fermenta la parte de abajo, o sea, esta parte de abajo me queda amarilla, esta se me hace de color amarillo, y esta me queda rojo como estaba, entonces voy a decir que solamente fermenta la glucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, en estas condiciones, que están con menos, que hay más cantidad de agua, una cuestión de concentración, acá, cuando solamente se me acidifica el tubito de abajo, voy a decir que fermenta glucosa. ¿Sí? Vamos a poner así. Qué difícil es escribir con esto. Y si me fermenta acá, se me pone amarillito en el pico, significa que me fermenta lactosa y sacarosa. Ay, qué difícil es escribir, chicos, por Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense, si alguna de ellas se me pone amarillo el tubito, el fondo, y me queda rojo la parte de adelante, de arriba, yo lo que puedo decir es que ese microorganismo fermenta glucosa. Y si fermenta glucosa, es enterobacteria.
Si se me pone amarillo aquí, el fondo, y amarillo también el tubo, es una enterobacteria también, pero que aparte es una enterobacteria que fermenta lactosa y o sacarosa, ¿sí? Algunas de estas dos. Por lo tanto, por ejemplo, una de las que podría ser es la Escherichia coli. La Escherichia coli es un microorganismo que va a fermentar la glucosa, porque es enterobacteria, pero aparte tiene la capacidad de fermentar lactosa, ¿sí? Entonces, si es glucosa positiva y lactosa positiva, porque se me puso todo amarillo el tubo, el fondo y el pico, estoy hablando de una Escherichia coli, por ejemplo. Y así hay diferentes. No nos vamos a meter mucho ahora porque eso ustedes después van a ver más identificación en enterobacterias cuando veamos clínica, ¿sí? Pero lo que sí quiero que sepan es que si se pone todo negro, por ejemplo, significa que se produjo ácido sulfídrico, que ese microorganismo produjo ácido sulfídrico, y el ácido sulfídrico se combinó con el hierro y produjo sulfuro de hierro, que se hace que todo se ponga negro. No todas las enterobacterias hacen eso, ¿sí? Algunas enterobacterias lo hacen, ¿sí? Por ejemplo, la salmonela. La salmonela es una enterobacteria que produce todo, que hace que se ponga negro, ¿sí? Y la otra importante, ¿se entendió más o menos esta? Igual la vamos a ver así como por arriba, como lo estoy diciendo, porque después vamos a verlas súper específicos, estos métodos de identificación, cuando veamos clínica en cada grupo de microorganismos. O sea, vamos a ver TCI hasta la eternidad. Otra de las cosas importantes es esa que yo les decía de la coagulasa, ¿sí? Que había algunos microorganismos que tenían coagulasa. Por ejemplo, me sirve muchísimo para diferenciar dentro del grupo de los estafilococos, ¿sí? Si yo llegué y dije, bueno, a ver, lo miro, ¿qué es? Es coco. Bueno, me saco todos los bacilos. ¿Es coco gram positivo? Bueno, me saco todos los gram negativos. ¿Es coco gram positivo? Lo primero que le voy a hacer al coco gram positivo es hacerle una prueba de catalasa, ¿sí? Si es coco gram positivo, lo primero que le hago es una prueba de catalasa, que es la que dijimos antes, la que le poníamos el agua oxigenada. ¿Se acuerdan? Es lo primero que vamos a hacer. Si tiene la enzima catalasa o no la tiene, eso ya me va a decir, me va a diferenciar dos grupos, ¿sí? Por ejemplo, si me da positiva, es decir, que tiene la enzima catalasa, entonces voy a decir que estoy en el género estafilococo. Si me da negativa la catalasa, voy a decir que estoy en el género Streptococcus. ¿Sí? Si imaginamos ahora, por ejemplo, que estamos en el género Staphylococcus porque me dio positiva la catalasa, entonces lo que tengo que hacer es otra prueba que es la coagulasa, que es la que dijimos antes, que es con plasma, ¿sí? En este caso se utiliza plasma de conejo. ¿Y qué voy a mirar yo si me coagula o no me coagula? ¿Sí? Entonces, acá tengo la opción. Si me da positivo la coagulasa, ¿sí? ¿Qué voy a decir? Si me da positivo, voy a decir que estoy ante la presencia del género Staphylococcus, pero de la especie Aureus. Ahí ya le puse nombre y apellido, fíjense. ¿Sí? Le puse nombre y apellido. Uy. Fue. ¿Sí? Ahora resulta que
si estoy, como habíamos dicho, en el que me dio, ¿se acuerdan? Que la catalasa me dio negativa y estaba entre los estreptococos, en el género estreptococo. Si estoy en el género estreptococo, lo que puedo hacer es, por ejemplo, un agar sangre. Y entonces voy a ver ahí qué clase de hemólisis tengo. Y ahí voy a poder ver las diferentes especies de estreptococo. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo puede ser una beta hemólisis. Estos son ejemplos, no tienen por qué saberlo. Una alfa hemólisis o un gamma hemólisis. Por ahí el más conocido, el de la faringitis, que es beta hemólisis, que es el Streptococcus thiógenes. Ahí le puse género y especie, le puse nombre y apellido. ¿Se dan cuenta cómo vamos haciendo? Entonces yo tengo coco gram positivo, puedo hacer catalasa. La catalasa la hago con agua oxigenada. Si me da positivo, digo que estoy en el género de los estafilococos, y si me da negativa, en el de los estreptococos. Después puedo hacer la coagulasa, y ya puedo decidir si es o no un aureus. Si me da positiva, puedo darle ahí ya no solamente el género, sino la especie. Es un Staphylococcus aureus. Si me da negativa, no puedo porque hay muchas más. Lo mismo pasa en los estreptococos. Si me dio catalasa negativa, ya puedo decir que es del género Streptococcus. Y cuando hago el agar sangre, que es otra prueba bioquímica, voy a decir si es Streptococcus, por ejemplo, es beta, es alfa o es gamma, y eso me va a dar la posibilidad de ponerle, por ejemplo, un género y una especie. Lo mismo ocurre con por ejemplo, las enterobacterias, ¿sí? Por ejemplo, yo miro al microscopio y veo que es un bacilo gram negativo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una de las cosas que voy a hacer primero es la prueba de la oxidasa, ¿sí? Que me va a decir si utiliza o no oxígeno. O no oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Esperen que acá quedó ahí está, oxígeno. Va a pasar que puede ser que lo utilice o que no lo utilice, ¿sí? Si me da positiva, significa que utiliza oxígeno, ¿sí? Estamos, por ejemplo, en un no fermentador. Y si me da negativa, estoy en un fermentador. Y ahí ya puedo ir a hacer otras cosas. Por ejemplo, si ya sé que es un no fermentador, lo que voy a poder hacer son otros ensayos, no nos vamos a meter demasiado, ¿sí? Y si es fermentador, puede ser que sean enterobacterias. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer? Por ejemplo, puedo hacer el TCI, ¿sí? Y ahí ver qué fermenta. Si fermenta glucosa, lactosa, sacarosa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos así en general? ¿Sí? ¿Guadalupe también? Sí, profe. Bueno. Entonces, hasta acá llegamos con este tema. Tenemos los videitos, no sé si quieren verlos o quieren verlos ustedes tranquilas en su casa, y cualquier cosa después me preguntan. Igual va mostrando cómo se hacen las técnicas, pero como ustedes prefieran, y si no, podemos ver dudas que queden para el examen, si es que tienen alguna duda en particular. No vi que hayan entrado a hacer los cuestionarios, el último. No, en esta semana, bueno, yo en particular voy a entrar porque nos han dejado trabajos de otras materias que tenemos que entregar en esta semana. Ah, bien. Entonces, como dio chance hasta la otra semana, entonces no lo prioricé porque tenía antes que entregar otras cosas.
Yo no tengo problema, lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran, es para ustedes. A mí me interesa que lo hagan para que, si les generan dudas, que las tengamos antes del examen. Esa es mi única preocupación. Así que lo que yo propongo es que ustedes traten de hacerlo, ¿sí? Traten de hacer ese. Por ahí les puedo subir algunos si ustedes quieren, si no, no, yo no les quiero llevar más problemas. Ah, tienen menos de un minuto. Nos volvemos a encontrar.